Ser Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Código de Barras. El consumo en la Ser. Fernando Bayo. Lately, baby, I've been trying to not think about me. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Código de Barras analizamos con cifras en la mano el impacto del cambio horario en nuestra salud. ¿Sabían que está ligado a un aumento de los accidentes de tráfico, de los infartos y de la ansiedad? Ese efecto básicamente viene derivado de aumento del estrés, reducción importante del sueño, que llega a ser hasta 40 minutos menos al día. Y ese efecto no es inmediato el día después del cambio de hora, sino que dura, de hecho se arrastra hasta casi 2 semanas después del cambio de hora. También nos acercamos a una exposición permanente de viviendas prefabricadas. ¿Quién las vende? ¿Quién las compra? ¿Y con qué motivo? Nos parece una forma accesible para poder vivir. Ahora como está la vivienda, no hace falta tanta cosa para estar bien. Lo importante es amar el sitio donde estás, hacerlo y poner bonito y feliz. Y nos preguntamos por qué los videojuegos retro atraen cada vez a más coleccionistas dispuestos a pagar miles de euros por cartuchos y CDs con producciones vintage. Esto es Código de Barras. Empezamos. Un año más, el último fin de semana de octubre nos regala, entre comillas, una hora extra de sueño, pero ¿será este el último otoño en el que atrasemos nuestros relojes para adaptarnos al horario de invierno, como venimos haciendo en Europa desde hace más de 4 décadas? En 2019 el Europarlamento aprobó una propuesta para abolir el cambio horario bianual, en línea con el deseo mayoritario de los europeos encuestados por Bruselas. Una medida que debería haberse implementado en el año 2021, pero que se ha postergado primero por el Brexit, después por la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora a la espera de un acuerdo entre los 27. Un acuerdo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pretende impulsar entre sus socios comunitarios para que tome forma a partir del próximo año. La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Alude Pedro Sánchez al consenso científico que existe, dice, más allá del sentir popular. María Manjabacas, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Existe verdaderamente ese consenso científico sobre la conveniencia de poner fin, de acabar definitivamente con el cambio horario? Bueno, pues consenso total, no. Pero vamos por partes, voy a desarrollarlo. Donde el consenso es muy amplio es en el campo sanitario. La mayoría de los médicos, y además de varias especialidades, estamos hablando de neurólogos, de pediatras, de médicos de familia, en general casi todos consideran que el cambio horario perjudica la salud. No desvelo nada si digo que el insomnio es la primera factura que paga la salud, y desde la Sociedad Española del Sueño lo argumenta María José Martínez, coordina el grupo de trabajo de cronobiología. Los cambios de hora 2 veces al año pues no son beneficiosos para la salud, aunque solo sea una hora, genera una desincronización del reloj biológico, como un pequeño jet lag, que afecta al sueño, al rendimiento, al estado de ánimo e incluso al riesgo cardiovascular en días posteriores. Ellos dicen prácticamente que no se puede ir contra el sol, que lo natural es alinearse con él, que luego el astro se venga. Y una vez que se han decantado porque no haya cambios, ¿qué horario es más saludable? El horario más saludable pues sería el de invierno, también llamado horario estándar, porque es el que mejor se ajusta a la luz solar. Amanecemos antes y recibimos más luz por la mañana, que es la señal más importante para sincronizar nuestro reloj interno. En cambio, el horario de verano nos deja con más oscuridad durante la mañana, retrasando el sueño, provocando más cansancio y problemas de salud a largo plazo. Así que cuanto más alineados estemos con el sol, mejor para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Ya has visto, Bayo, hay que alinearse con el sol, que es lo correcto según los médicos. Pero luego además hay 2 grupos especialmente vulnerables. Son los niños, muy instalados en las rutinas. Esto lo llevan mal y lo sufren los padres. Se irritan y nos irritan. Y también otro grupo vulnerable pues son las personas mayores, suelen estar muy medicados y con los cambios se descolocan, se les olvida tomar la pastilla, en fin.
que en el campo sanitario es bastante unánime la opinión, no al cambio, y sí hay que ponerse en un horario el que nos entra ahora, el de invierno. ¿Hay datos concretos sobre cómo afecta el cambio horario a nuestro cuerpo, a nuestro estado de ánimo, en fin, cómo nos golpea este cambio que hacemos ahora en octubre y también en marzo? Mira, estudios recientes explican, por ejemplo, que en los días posteriores a la transición primaveral aumenta la posibilidad de tener un infarto, aumenta el número de hospitalizaciones con los gastos que esto conlleva, y esto ya depende de cada país, pero ya sabemos que una cama aquí en España también es muy cara. También aumenta las visitas al médico. En general, muchos se sienten agotados, con falta de energía. La eliminación del horario de verano, esto es, el que no quieren los profesionales de la salud, se asociaría, vamos a ponerlo en positivo, a mejoras en el bienestar equivalente a un aumento de ingresos de aproximadamente 754 euros por persona. Pues precisamente esa cifra la da un informe que viene desde Londres, de la London School of Economics. Su autor es Joan Costa Font, catedrático de Economía de la Salud en esa institución. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias. Esa cifra, la de los 750 euros al año por habitante de media que nos ahorraríamos si acabásemos definitivamente con el cambio horario, ¿de dónde sale? ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Bueno, lo que hemos hecho es intentar estimar el efecto del cambio de hora tanto en otoño como en primavera, ¿verdad? Entonces hay un efecto en otoño que es positivo para el bienestar, es decir, tienes una hora más. Lo que pasa es que, a pesar de tener una hora más, también es disruptivo porque, claro, todo cambia una hora más, ¿no? O sea, no solo es que tú, por ejemplo, un día duermes más, sino que es que todo va una hora más, y eso genera un cambio en pautas mentales que están muy afectadas por efectos subconscientes. Es decir, muchos de nosotros no somos ni siquiera conscientes de las cosas que nos afectan como consecuencia del cambio de hora, ¿no? Pero sabemos que en primavera pasa lo contrario, te quitan una hora y tiene un efecto muy negativo sobre el bienestar de la población. Entonces lo que hemos estimado es el efecto neto de los dos cambios de hora, del de primavera y el de otoño, y lo que se ve es que es un efecto neto negativo, y ese efecto básicamente viene derivado de aumento del estrés, reducción importante del sueño, que llega a ser hasta 40 minutos menos al día, y ese efecto no es inmediato el día después del cambio de hora, sino que dura, de hecho se arrastra hasta casi 2 semanas después del cambio de hora, ¿no? Es verdad que es un efecto muy diferente entre individuos, ¿no? La gente, digamos, más fuerte, más sana, por decirlo de alguna manera, pues lo nota menos, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, los mayores, la gente con problemas de salud crónica, lo notan mucho más, ¿no? Entonces, si uno añade todo eso y estima la renta que se le tendría que dar al individuo que pierde esos minutos de sueño y que tiene más estrés y más problemas, digamos, de salud mental, la renta que se le tendría que dar para compensarle el cambio de hora, estimamos que con datos de Alemania, porque en España desgraciadamente no tenemos unas encuestas como tienen los alemanes para estimar esto, vemos que eso equivaldría a dar a un individuo 750 euros. Entonces alguien tendría que ajustar eso, ¿no?, a lo que es la paridad adquisitiva del poder adquisitivo en España, ¿no? Pero aún así, lo que estimamos es que de media serían 750 euros lo que tendrías que dar al individuo medio de la población alemana para que no cambiara la hora. Y aparte, estas estimaciones están hechas teniendo en cuenta, y eso es diferente con los estudios de antes, que el cambio de hora normalmente pasa a final de mes, porque normalmente a final de mes es cuando uno cobra, ¿no? Y en cambio a principio de mes o a mediados de mes pues es cuando igual a uno le falta dinero o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos en cuenta este factor y estimamos este efecto. Y en su opinión, ¿qué es lo que está impidiendo entonces que Europa, que lleva desde el año 2019 atrasando la decisión, tome el paso definitivo, acabe con el cambio horario bianual? Bueno, el problema es que esto es un cambio que requiere coordinación, ¿eh? Entonces hay dos problemas fundamentales. El primero es el Brexit, que la gente quizá no lo tiene en cuenta, pero claro, Irlanda del Norte, como forma parte del mercado único, ¿no?, tendría que dejar de hacer el cambio de hora y en principio el Reino Unido lo haría, ¿no? Entonces, para evitar la descoordinación con el Reino Unido a raíz del Brexit, no se hizo inmediatamente el cambio. La otra razón por la que no ha habido el cambio es porque realmente hay desacuerdos. Es decir, si uno mira datos, pues ves que la mayoría quiere cambiar, pero cuando uno mira qué horario, pues hay diferencias básicas incluso de países. Por ejemplo, Suecia, hay mayoría que quiere el horario de invierno. Y en cambio, pues en Italia, yo qué sé, los países del sur de Europa quieren horario de verano, ¿no? Pero seguramente, claro, ese es el problema. Es decir, es que la necesidad de salud
que a veces pues uno no la ve muy visible, ¿no? Si uno le preguntas a la población si estaría de acuerdo en que le forzara a hacer ejercicio cada día, pues igual la gente votaría en contra porque no queremos hacer ejercicio cada día igual, ¿no? Pero nos iría bien para la salud, ¿no? Entonces es ese debate, ¿no? O sea, estamos dispuestos a que nos pongan un horario que será mejor para nuestra salud, a pesar de que igual tiene un coste en términos de sacrificio, en términos de luz, ¿no? Y un poco ahí está el debate. Hay desacuerdo, incluso hay desacuerdo dentro del propio país, porque en España pues habrán comunidades autónomas donde quizás serán más partidarias de un horario que otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el acuerdo que se tome será un acuerdo que tendrá que tomarse por mayoría, no podrá ser, lógicamente, por unanimidad, ¿no? Pero aún así, yo lo que diría es que eso es una oportunidad para España, para europeizarse, para adoptar, de alguna manera, un uso horario que sea más en línea con lo que sería el meridiano de Greenwich, que es el meridiano que pasa por España, y sería una oportunidad para hacer todos esos cambios a la vez, de manera que pues nos europeizamos un poco más y quizá tendría un efecto positivo también para la productividad del país, ¿no? ¿A corto plazo ve la posibilidad de que se produzca ese cambio para acabar definitivamente con el cambio horario bianual? Yo creo que sí, porque Estados Unidos lo va a hacer. O sea, Trump ya dijo que lo hará y lo piensa hacer, creo que el próximo año. Por lo tanto, hombre, tendría sentido de que lo hiciéramos todos a la vez. Si lo hace Estados Unidos, tendría sentido que Europa también lo eliminara, ¿no? Es decir, todo esto lo hacemos para coordinar la actividad económica. Entonces, ya que lo hacemos, yo lo que plantearía es no solo hacerlo, sino también tomar esto como una oportunidad para adaptar una hora que sea lo más, digamos, beneficiosa de cara a la salud de la población y que nos permita europeizar, como decía, el estilo de vida en España, ¿no? Que es algo que acarrea pérdidas de productividad importantes. Pues Joan Costa Font, catedrático de Economía de la Salud en la London School of Economics y autor de este estudio que le pone cifras al impacto económico: 750 euros por habitante año debido al cambio horario. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras. A vosotros. Bueno, María, antes de que te vayas, supongo que a pesar del consenso sanitario mayoritario a favor de establecer un solo horario, el de invierno, decíamos antes, habrá quienes disientan, ¿no? Quienes defiendan el sistema actual. Sí, los hay, y con uno de ellos hemos hablado. Él es catedrático de física y fue uno de los expertos que analizó el cambio de hora hace unos años, si recordáis, en 2019. Es Jorge Mira. Hemos hablado con él y claramente está a favor del cambio horario. Si usamos siempre el mismo patrón de reloj, lo que nos ocurrirá es que nos estaremos desfasando pues en invierno y en verano. Es como decir que deberíamos tener bermudas todo el año o que deberíamos tener abrigo todo el año. Si uno pone un patrón fijo de hora, estará levantándose antes de lo que debe en invierno y estará levantándose después de lo que debe hacerlo en verano. Su argumento lo completa con un símil de la vacunación que, bueno, es interesante escucharlo. Es como algo análogo a las vacunas. Es como negarse a poner vacunas porque te duele el pinchazo. Uno tiene una pequeña molestia cuando le pone la vacuna, pero es para algo mejor. El cambio estacional de hora tiene algunas molestias, pero eso no debe evitar ver el plano general. La mayoría de la gente que argumenta a favor de la abolición del cambio estacional de hora solo se centra en los problemas del día del cambio y no se preocupa de lo que pasa el resto del año. Su perspectiva, digamos, es más física y social. Y claro, si entramos en esto, en lo social, y preguntamos a la gente ¿qué horario prefieren? Pues está claro, el de verano, más vital, más mediterráneo. De hecho, el CIS preguntó por este tema y la mayoría, estamos hablando de casi un 70%, no quieren. Lo primero, más cambios de hora. Pero si hay que dejar uno, casi 7 de cada 10 encuestados prefiere el de verano. Se sale más, se duerme menos. Igual a usted que nos está escuchando le gusta más, pero es que suele pasar, lo vas a compartir conmigo, Fernando, que lo que suele gustar a uno no le gusta a la salud. Y bueno, este ya es otro debate. Pues María Manjabacas, muchísimas gracias. Un abrazo. Código de Barras. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Feel anything.
es un problema en este país es algo indiscutible. Lo apuntan la mayoría de las encuestas, incluida la del Centro de Investigaciones Sociológicas, que la señala como la principal preocupación de los ciudadanos españoles. Por eso mismo, cada vez se buscan nuevas alternativas. Esta es una de las razones del boom que experimentan actualmente las casas prefabricadas. Las hay de muchos tipos y de materiales, pero en todos los casos se trata de viviendas construidas por segmentos, en una fábrica, que se montan o que se entregan ya montadas en el terreno donde se van a instalar. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, muy bien. Has ido a visitar una exposición permanente de viviendas prefabricadas para conocer cómo son este tipo de viviendas, quién las compra, quién las vende, qué es lo que te has encontrado. Cuéntame. Mira, me he acercado hasta Getafe, es una población al sur de Madrid donde la empresa Casa Redia, con instalaciones también en Marbella y en Sevilla, tiene una exposición de 12.000 metros cuadrados donde he visto casas modulares y mobile home. Si te parece, vamos a empezar por estas últimas. Es más como caravana amplia, o sea, el concepto de mobile home de antes es diferente al de ahora. Ahora vamos a ver esta y esa y vais a ver la diferencia. Estas de ocasión, como ves, los espacios son un poquito más ajustados. Y nosotros las traemos de la costa de Francia. Esta tiene una habitación. Esta tiene dos, no, estas son, perdón, tres habitaciones. Y estas las entregáis así, todas completas, porque tienen todo absolutamente. Sí. Electrodomésticos, tal la y cocina. como se ve, las de ocasión, bueno, y las nuevas también, tal y como se ve, se entregan. Lo único que no entregamos, pues son los platos y el cuadro. ¿Y esta qué precio tiene? Pues esta, por ejemplo, son 18.900. Y en ese precio te incluye el transporte en la Comunidad de Madrid y Toledo. Y luego, bueno, en caso de que necesitara el acceso a la parcela, si necesitara una grúa, pues sería parte del precio. Seguimos recorrido. Y esta es una de las nuevas. Es diferente el concepto. Si te fijas, las habitaciones, el cuarto de baño es mucho más amplio. Esto ya está pensado pues, para pasar más tiempo dentro, digamos. Tiene mucho ventanal, tiene mucha iluminación. Normalmente esto se pone en parcela, que al final tienes luz por todas partes y pues lo aprovechas. ¿Y se pone con cimientos? Ahí ya es que ese tema es más complicadillo porque ahora mismo la mobile home, digamos que no hay una ley para toda España, entonces depende del ayuntamiento. Sí, por supuesto. Dejamos a María José, que nos ha paseado por la exposición de mobile home atendiendo a un cliente que estaba muy interesado por los precios. Porque, Sonia, ¿de qué precios estamos hablando? Mira, desde poco más de 13.000 euros ya tienes la mobile home más barata, son de segunda mano, y las nuevas tienen un precio, pues un arco de precio enorme, porque las encuentras a partir de 37.000 euros, pero pueden llegar hasta 110.000. ¿Y se puede vivir en una mobile home de manera permanente? No sé si uno puede empadronarse en una de estas viviendas. Pues mira, sinceramente no. Vivir allí de forma permanente, que sea tu residencia habitual, es muy complicado. Luis Jiménez, que es comercial de Casa Redia y nos acompaña en esta segunda parte de la visita, nos explica por qué. En un principio, cédula de habitabilidad no te pueden dar en una mobile home porque no cumple el código técnico de edificación. La cédula de habitabilidad se da a las casas que son o la vivienda de ladrillo o la vivienda modular de las que trabajamos. De estas casas hubo una jurisprudencia en Tarragona, en un camping que hizo un cambio tienda de campaña a mobile home y no era viable porque era un terreno rústico en lo cual no se podía meter luz, agua y desagües. Entonces la cédula de habitabilidad no te la dan, pero ya se dejó de considerar en ese momento una caravana, entonces ya se ha considerado una vivienda vacacional. Por temporada. Eso es. Entonces, lo que es para vivienda de primera ocupación no da licencia, pero el ayuntamiento tiene una normativa diferente. Por lo tanto, es muy importante, antes de comprar una mobile home, saber cuáles son las condiciones que exige el ayuntamiento de ese municipio donde la queremos instalar. En cambio, las casas modulares, no las mobile home, las que no tienen ruedas, sí pueden convertirse en residencia habitual. Sí, sin ninguna duda, porque en este caso ya estamos hablando de un bien inmueble. Todas cumplen el código técnico de edificación, que necesita de un terreno urbano o urbanizable, de proyecto de arquitecto y de licencia de obra. Entonces, una vez que tenemos la licencia de obra y el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, tardamos 4 meses en hacer la casa, de 3 a 6 meses, un poco dependiendo de la línea de producción, y tenemos el precio cerrado, cosa que una construcción habitual siempre tiene un margen de un 25%, y como he dicho antes, tiene mejores calidades a nivel térmico y acústico. Mira, pasa todo el ruido que se está viendo de los camiones, sí. Una vez que cerramos la puerta, se acabó el mundo. Pues eso a nivel térmico pasa exactamente lo mismo. Pues vamos a ver alguna y me vas diciendo también precios. Por ejemplo, esta casa con el precio que tienen, 177.900, realizadas en Pozuelo, y esta casa instalada en Pozuelo puede valer 1.000.000 de euros sin problema ninguno. ¿Cuántos metros cuadrados tienes? Estas son 120 metros, está diseñada para que tenga una entrada de luz en todas las estancias natural, es un salón de 40 metros
y hay habitaciones que son casi hasta de 20 metros cuadrados. Luis Jiménez no solo es vendedor de casas prefabricadas, es un auténtico fan por experiencia propia. Vivió durante varios años en una mobile home en el término municipal de Chinchón y aún hoy defiende y añora ese estilo de vida. ¿Y ha aumentado realmente, me decías, el interés de los consumidores por este tipo de vivienda? Sí, efectivamente ha aumentado el interés. Según fuentes del sector, en los próximos años se prevé un crecimiento de las ventas de entre el 15 y el 20%. Son varias las razones que impulsan este crecimiento. La velocidad de construcción, por ejemplo, la eficiencia energética y también precios más bajos en comparación con las casas tradicionales. Lo cierto es que durante las horas que pasamos en esta exposición, el goteo de clientes y curiosos fue constante. Una de estas personas que visitaban la exposición, una pareja, 2 mujeres, madre e hija, nos contaban la razón de su visita. Porque nos parece una forma accesible para poder vivir. Ahora como está la vivienda, pues es necesario mirar más opciones y ver la posibilidad. Si ya tienes un terrenito, pues es mucho más factible esta oportunidad pues de poder verla. ¿El terrenito lo tienen ya? Sí, entonces para ver qué posibilidades hay, qué se puede hacer con eso. Sobre todo, por ejemplo, para mi madre, que es una persona mayor, pues ahorita las hipotecas no se las van a dar igual a una persona una, y si ya tú tienes una no vas a coger 2. En fin. No sé si entonces tú te has acercado por interés periodístico o también personal. ¿Acaso estás buscando una casa modular prefabricada para montarte en un terrenito o no tienes alguna de esas opciones? No, no es mi caso, no estoy pensando para nada en ello, pero sí es cierto que a mi alrededor tengo personas que se han interesado. Tengo una sobrina, por ejemplo, que estaban pensando con su pareja en comprarse un terreno, instalar allí una casa modular. Problema, no les daban hipoteca para el terreno. Me imagino que los bancos, porque parece ser que este es un negocio creciente, pues verán la oportunidad y poco a poco tengo la impresión de que irán acercándose e irán facilitando a que estas personas, estos jóvenes, puedan acceder a esa compra de terreno y a esa compra de esa casa prefabricada, pues con una hipoteca, no sé si igual, pero sí similar a las que existen ahora mismo para comprarse un piso. Desde luego no será esta la única de las soluciones al problema de la vivienda, pero al menos es una de las que se pueden plantear de manera más rápida y asequible. Una posible alternativa. Sonia Ballesteros, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. En 2024, la industria del videojuego facturó solo en España más de 2.400 millones de euros. La mayoría del gasto tuvo que ver con la compra de videoconsolas y de juegos de última generación, pero en el sector llama la atención cada vez más el creciente interés por los videojuegos retro. Un hobby, el del coleccionismo vintage, en el que algunos se gastan auténticas fortunas, Sandra Mena. Muy buenas, Fernando. $1,5 millones es el precio por el que se subastó una copia del Super Mario 64 en 2021, conservada sin abrir en su caja original por 27 años. Una cantidad que para algunos puede resultar absurda por un videojuego ya descatalogado, pero donde unos ven simplemente algo pasado de moda o inservible, otros encuentran una joya que añadir a su colección. Incluso hay personas que después de lograr una gran colección deciden simplemente venderla. Esta es la historia que se ha encontrado la tienda valenciana de videojuegos retro Canadian Games. Luis Espósito, el gerente y socio de establecimiento, nos ha contado cómo ha sido esta nueva adquisición. En el caso como había muchos juegos y muchas consolas precintadas, pues necesitábamos verlo en persona. Entonces realizamos un viaje a Ávila, un viaje de prospección. Y vimos que era todo cierto, que había muchas consolas, muchos juegos nuevos, precintados, que tienen mucho más valor que los juegos usados, abiertos. Y entonces lo que hicimos fue aumentar la valoración. Esta ha sido la segunda colección más grande que se ha comprado en España.
en cuanto a volumen y también en cuanto a importe económico. El coleccionismo de videojuegos existe desde hace mucho tiempo, pero parece haber alcanzado mayor visibilidad fuera de este nicho. Víctor López, dueño de la tienda madrileña El Rincón del Retro, comenta a qué se puede deber este aumento del interés. El repunte fue justo después de la pandemia. La gente estaba en casa y al final, pues lo que se tenía que gastar el dinero en algo y estar ocioso. Entonces empezó un poquito el boom de lo que es el retro y ahora mismo pues está estabilizando. Es cierto que los precios yo creo que se van a moderar porque se han pagado cantidades pues bastante gordas por algunos juegos que a día de hoy pues no tienen interés. Se han pagado grandes cantidades como ese 1,5 millones por un Super Mario 64 o 26.000 euros por otro juego de este carismático fontanero italiano para la NES. El valor de estos productos viene determinado principalmente por el estado de conservación. Y el estado es muy importante. Cuanto más nuevo esté el juego, más facilidad tiene de darle salida y aunque el precio sea muy superior a lo mejor a otras ediciones y otros juegos, lo vas a vender más rápido, porque el coleccionista a lo mejor busca esa unidad, vende la suya, mejora y por un poco de dinero ha mejorado la unidad. Entonces, ahora mismo es intentar buscar el material en el mejor estado posible. Luis, de Canadian Games, añade que también influye el tipo de consola en el que se pueda jugar o lo limitada que fuese la edición. La tirada que ha tenido ese juego, o sea, la cantidad de unidades que se pusieron a la venta en su día. Si un juego, da igual que sea de buena calidad o de mala calidad, se sacaron, por ejemplo, 500 unidades, pues significa que ese juego a la larga será muy escaso. Y al ser escaso, si aumenta un poquito la demanda, sube el precio. Cuando alguien se plantea vender un videojuego o una consola antigua, tiene dos opciones: acudir a una tienda especializada o poner un anuncio en una plataforma online como eBay o Wallapop. Lo que ocurre con estas últimas es que pueden estar vendiéndote una falsificación. Las tiendas en general lo que dan es una garantía. Dan una garantía del producto y también una garantía de autenticidad, porque hay muchos juegos que son copias, que son falsificaciones, que son repros, y entonces los clientes tienen que valorar si les compensa o no comprar un artículo en Wallapop que pueda ser original o que no pueda ser original. En AliExpress, por ejemplo, en las plataformas chinas están vendiendo ya muchas falsificaciones muy bien elaboradas y difíciles de detectar cada vez más. No solo las falsificaciones son una enemiga en el mundo del retro, sino también la especulación con sus precios, como comenta Víctor. ¿Por qué todos ponen ese precio si no se venden? Pues ese es el error que tiene la gente, ¿sabes? De pensar que lo que ha puesto uno es a lo que tú quieres venderlo. A todos nos gustaría vender los juegos a 500 euros, pero es que a lo mejor ese juego vale 100. Las tiendas somos las que realmente estamos marcando un poquito los precios, porque somos los que sabemos lo que vale y vivimos solo de esto. Entonces, a mí no me interesa poner un juego por encima del mercado cuando hay unidades que van a estar por debajo y van a salir antes. Aunque ha habido un pequeño repunte dentro del coleccionismo de videojuegos retro, tanto Víctor como Luis confían en que se estabilice el mercado y se frenen las prácticas abusivas. Tarde o temprano se va a reajustar. ¿Cuánto? No lo sé. No todos los juegos se reajustarán lo mismo. Seguirá habiendo unidades que valgan mucho dinero porque estarán prácticamente nuevas. Cuando suben el número de inversores que dicen, bueno, si este juego vale 100, dentro de 2 años valdrá 200. Es triste, pero es así. Y poco a poco, y espero que siga siendo poco a poco y no mucho, que ese tipo de clientes empiezan a acaparar juegos de los caros y de los que son más deseados. Entonces ese tipo de juegos lo lógico es que siga subiendo por ese motivo. Ya sea por la nostalgia de volver a tocar un videojuego de la infancia o probar uno anterior a su generación, el coleccionismo de videojuegos acoge a toda persona que quiera retroceder más de 20 años atrás, cuando el formato físico y los gráficos pixelados eran tecnología punta. Código de barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la técnica esta semana ha estado José María Sendra y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. It's open wide.
This is our force field pushing through the turning tide. Don't be afraid now, baby, it's just wind in the tree. There's nothing but bluebirds singing far as the eye can see. Love you for all time. Love you for all time. Love you for all Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.